Bueno, entonces muy buenos días para todos. Gracias por asistir hoy a la charla mayor del módulo de cirugía de pie y tobillo. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia Pino, residente de la Universidad CES, y durante los próximos 30 minutos vamos a estar hablando sobre un tema muy denso, pero muy enriquecedor, como lo es la biomecánica de pie y tobillo. Perdón. Los objetivos que me tracé para esta charla son describir la biomecánica del pie y el tobillo en el ciclo de la marcha y la carrera, analizar las funciones de las articulaciones, músculos y ligamentos implicados en ella, relacionar la biomecánica con las implicaciones quirúrgicas y la práctica clínica e integrar todos los conceptos de cinemática, de cinética para la valoración funcional. Para ello, entonces, iniciar hablando y poniéndonos un poquito en contexto, recordando que el pie humano tiene 28 huesos y que se agrupan y forman 33 articulaciones en diferentes niveles, lo que corresponde más o menos a un cuarto de los huesos del cuerpo. Esto nos habla de la complejidad del interrelacionamiento estructural a nivel articular para que se pueda dar la locomoción, y es importante para nosotros entenderlo, ya que esto nos ayudará a llegar a un diagnóstico de forma más precisa y ofrecer el mejor tratamiento posible. Desde su nivel más fundamental, la marcha no es más que la forma como una persona camina. Con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico es que se ha podido llegar a comprender el paso a paso de cómo se articulan las diferentes estructuras del pie para poder llevar a la locomoción. Al tratarse de un movimiento continuo, es decir, que vamos a tener una perspectiva bastante compleja y difícil de apreciar en su totalidad debido a una gran cantidad de eventos que ocurren de forma simultánea. Para simplificar, el ciclo puede considerarse primero desde la perspectiva de una extremidad. El ciclo de la marcha comienza cuando el talón de esa extremidad toque el suelo y termina cuando vuelve a tocarlo en el siguiente paso. Dentro de este ciclo se distinguen dos fases: la fase de apoyo, que ocurre cuando el pie está en contacto con el suelo, y la fase de balanceo, que ocurre mientras el pie está en el aire. Cada fase puede dividirse en diferentes intervalos. Durante la fase de apoyo, que es casi dos terceras partes del ciclo de la marcha, vamos a encontrar el primer intervalo, que comienza cuando el talón toque el suelo y continúa hasta que el pie queda plano. El segundo intervalo, que ocurre cuando el pie está plano y el peso corporal pasa por encima y se alinea brevemente con él. Y el tercer intervalo ocurre cuando el cuerpo cae sobre el pie y el talón comienza el despegue, se levanta y los dedos comienzan a desprenderse del piso. Luego se da una fase de balanceo, que es el 38% restante del total de la fase de la marcha, y comienza precisamente con ese balanceo inicial o despegue de los dedos, cuando el pie se despega del piso y la rodilla llega a una máxima flexión durante la marcha. Después, la base del balanceo medio, que ocurre cuando la rodilla está en máxima flexión y cuando la tibia está de forma vertical. Y la fase terminal, que ya es la última, desde que la tibia está de forma vertical hasta inmediatamente antes que el talón tenga nuevamente el contacto con el suelo, y se repite este ciclo. Por supuesto, mientras la extremidad experimenta toda esta fase del ciclo de la marcha, la otra está haciendo una actividad coordinada en una fase opuesta. Ahora, con una comprensión básica del ciclo de la marcha, entonces vamos a hablar de cada uno de los principios mecánicos que la rigen y desmitificar cosas como que el pie es una bóveda rígida que va a soportar todo el peso del cuerpo, cuando en realidad definitivamente es que estamos hablando de una estructura dinámica que va a adaptarse a las diferentes necesidades durante el movimiento. Para la fase de apoyo, el pie necesita indefectiblemente pasar de una fase dinámica a una fase rígida para poder absorber todo ese impacto que va a producir el peso
al tratar de generar un movimiento, y en cuestión de momentos, de milisegundos, ese pie tiene que transformarse de rígido a dinámico para poder articular todos esos movimientos que se están produciendo allí. Para eso existen entonces relaciones entre actividades pasivas y, valga la redundancia, activas, basadas en esa anatomía osteoarticular y su interrelacionamiento muscular sobre las diferentes fases de la marcha. Para eso, entonces, arranquemos de forma proximal y nos vamos yendo hasta distal. En este caso hablemos del tobillo y quiero hacer aquí hincapié de esto. Esta es una articulación que se encuentra orientada oblicuamente en el plano transversal, al igual que el plano coronal, pero también está rotada externamente en relación con el plano sagital. El eje real pasa justo distal a la punta de cada maléolo. En el plano coronal se encontró que el eje del tobillo puede variar entre 88 o llegar hasta 100 grados en el eje vertical de la pierna, con un promedio estimado de 99 grados y que se inclina de forma medial proximal y lateral distal. Cuando tenemos la pierna quieta y movemos el pie en dorsiflexión del tobillo, hace que el pie se desvíe hacia afuera. En cambio, la plantiflexión ocurre todo lo contrario. El pie se nos va a desviar hacia adentro. Por el contrario, cuando los pies están fijos en el suelo, la que rota en este caso es la tibia, y esto es importante entenderlo porque a medida que vamos pasando las diapositivas vamos a ir juntando diferentes conceptos, aunque voy a hacer como dos stop a lo largo de la charla para que recapitulemos todo. Seguimos con la articulación subastragalina, y es una articulación deslizante en un solo eje que actúa como una bisagra y conecta el astrágalo con el calcáneo. En el plano coronal, en el eje medial, esta va a pasar de forma de medial a lateral en un ángulo aproximadamente de 16 grados, y en el plano sagital el eje presenta un ángulo de aproximadamente 42 grados con el eje horizontal. Y en el plano transversal, la articulación se nos va a desviar aproximadamente 22-23 grados de forma medial con respecto al eje longitudinal del pie. Bueno, venga, y es todo esto que estamos diciendo, ¿para qué? Para poder entender que va a ayudar a convertir unas fuerzas rotacionales de la pierna en fuerzas invertoras o evertoras del retropié. En personas con pie plano congénito, la articulación subastragalina va a tender a tener una orientación más horizontal y mucho más flexible. En cambio, cuando las personas tienen un pie cabovaro, esa articulación subastragalina va a orientarse más como a tener una posición vertical. Eso significa que por cada grado de rotación de la pierna hay relativamente menos inversión o eversión del retropié. Por lo tanto, las personas con pie cabovaro van a tener articulaciones mucho más rígidas a nivel del retropié. Las articulaciones calcaneocuoidea y talonavicular conforman conjuntamente el complejo articular transverso del tarso. Si bien cada articulación posee un movimiento de forma independiente, vamos a tratar de juntarlas porque ellas también funcionan de forma colectiva. El segmento horizontal del pie se divide en un segmento proximal corto y uno distal largo, con un pivote entre ambos segmentos, y este pivote representa ese complejo articular transverso del tarso del cual vamos a estar haciendo mención. Es decir, que si vamos a mantener un segmento distal más largo fijado al suelo, la rotación en el pivote nos va a permitir una inclinación hacia adentro y hacia afuera del segmento proximal más corto, lo que en castellano definitivamente nos va a querer decir que permite la inversión o eversión del retropié, mientras que el antepié permanece en contacto con el piso. Otra cosa que es importante saber es que el complejo articular transverso del tarso es el responsable de la transición de la flexibilidad de la rigidez durante la marcha. En otras palabras, cuando el talón se vierte, la articulación tarsal transversa se desbloquea, o sea, se pone mucho más flexible, y cuando el talón se invierte, la articulación se va a bloquear, o sea, se pone rígida. Distalmente
Desde el complejo articular tarsiano transverso, el mediopié se divide en dos columnas. La columna medial que está compuesta por los rayos 1, 2 y 3, incluyendo las articulaciones succedáneas, o sea, las cuneiforme metatarsianas y sus respectivos metatarsianos, y la columna lateral que está compuesta por los rayos cuarto y quinto, incluyendo pues las mismas articulaciones. Anatómicamente, las articulaciones tarso-metatarsianas de la columna medial son relativamente mucho más rígidas en comparación con esa columna lateral. Por lo tanto, la columna medial se considera rígida, mientras que la lateral es flexible. Y esto que acabo de decir lo vamos a ir sumando a lo que dije anteriormente para que lo resumamos de la siguiente manera. La rotación externa de la pierna nos va a generar a nivel del retropié una inversión, lo que a su vez va a provocar una elevación del antepié medial rígido y una depresión del antepié lateral. Y por el contrario, una rotación interna de la pierna nos va a producir ese efecto totalmente opuesto del pie, de modo que el retropié se devierte y el antepié medial se deprime y el antepié lateral relativamente flexible va a permanecer en contacto todo el tiempo con el piso. Es importante ir llevando todo esto en la mente porque si nos saltamos algo nos vamos a ir perdiendo, porque cada diapositiva le vamos a ir sumando funciones. Así que entonces continuemos. A nivel de la articulación metatarsofalángica vamos a encontrar ese eje desigual, porque los metatarsianos son de diferente tamaño y forman un arco, y a esto es lo que en muchos artículos se le conoce como rotura o ruptura metatarsofalángica, o la fórmula de Maestro, o la fórmula de Lelif. Y lo importante de esto es que a medida que el talón se invierte, la columna medial se va a elevar y ese eje de la ruptura o de la rotura metatarsofalángica permite que todas las cabezas metatarsianas estén en contacto con el piso, distribuyendo de forma uniforme el peso corporal a lo largo del pie. Si todos los metatarsianos tuvieran la misma longitud, entonces a medida que el talón se invierte, solo las cabezas del cuarto y del quinto estarían en contacto con el piso, y obviamente pues esto va a generar una sobrecarga a estos niveles. Ya en este punto vamos a dedicarle un momentico a sintetizar todo lo que hemos venido conversando y entender por qué toda esta cascada de eventos nos van a permitir que el pie pase de una forma flexible a una mucho más rígida durante la marcha. Y lo importante acá, perdón, y lo importante acá es ver que el primer intervalo del ciclo de la marcha comienza con el impacto del talón y continúa hasta la posición plana del pie. Justo antes del impacto del talón, el retropié se nos va a invertir debido a esa tracción del tendón tibial anterior. Luego de que ocurre ese impacto del talón, la posición anatómica del calcáneo se va al lateral, al eje mecánico de la tibia, y provoca una eversión del retropié, lo que produce la rotación interna de la pierna de forma proximal. A nivel distal, la rápida eversión del retropié desbloquea la articulación tarsiana transversa y deja el mediopié de forma flexible, lo que permite que todas las columnas, o sea, medial y lateral, tengan un contacto con el piso y absorban esa energía del impacto. Luego, durante el segundo intervalo de la marcha, la extremidad pasa de tener esa fase de apoyo y la pierna rota de forma externa, provocando una inversión del retropié, lo que bloquea la articulación tarsiana transversa y nos deja un mediopié rígido, que esto aquí es importante porque la columna medial se pone mucho más densa y nos va a ayudar a elevar el arco, y la columna lateral se deprime. Y por último, en el tercer intervalo, el peso corporal va pasando a través de todo el mediopié y hace que por esa energía cinética el talón se vaya despegando del piso y vaya generando un prebalanceo. Entonces,
Ya que hablamos de los huesos y de las articulaciones, todas ellas son solamente los factores o los moduladores pasivos claves para el movimiento típico del pie. Nos falta aún sumarle la aponeurosis plantar, que es otro factor pasivo importante para lograr una plataforma mucho más rígida del pie durante la marcha, y también hablar sobre los tendones que cruzan el tobillo para que hablemos ya también de los sistemas activos que controlan toda esa biomecánica del pie. La aponeurosis plantar o la fascia plantar es una banda de tejido fibroso que sale directamente desde el tubérculo del calcáneo y que va a pasar hasta llegar a distal e insertarse en la base de la falange proximal, y que se combina con la cápsula articular para poder formar lo que conocemos como la placa plantar. Es el estabilizador más significativo del arco longitudinal entre la elevación del talón y el despegue de los dedos, ya que a medida de que el cuerpo se mueve sobre un pie fijo, el talón comienza a elevarse y las falanges proximales se dorsiflejan, jalando como esa aponeurosis plantar sobre las cabezas de los metatarsianos. Eso nos va a tensar la fascia plantar, lo que resulta en una depresión de las cabezas metatarsianas y una elevación del arco longitudinal. Todo esto es pasivo, como lo había dicho previamente, ya que ninguna función muscular por sí sola produce toda esta estabilización. La fascia plantar es más funcional en la cara medial del pie, y a medida que se va lateralizando se vuelve mucho más débil debido a que la inserción va a ser en el calcáneo, en la cara medial, y el tensado de la fascia plantar también va a contribuir a la inversión del retropié, a la rotación externa tibial y a la estabilización de la articulación tarsiana transversa. Esa función es similar como a un torno, y lo podemos demostrar clínicamente pidiéndole al paciente que se ponga de pie y que fuerce el dedo gordo del pie en dorsiflexión. Mientras esto ocurre, vamos a ver cómo se eleva el arco longitudinal por una depresión de ese primer metatarsiano, eh, por esa flexión de la falange proximal, y al mismo tiempo cómo se acompaña de la inversión del calcáneo. Entonces, vamos nuevamente para la pierna, subamos y hablemos de los músculos posteriores de la pierna. Ya empecemos a tocar estabilizadores activos. Aquí nos vamos a encontrar entonces a todos los músculos que están en esa zona, el tríceps ural, el tibial posterior, el peroleo largo, los flexores largos. La función durante la fase de apoyo es controlar el movimiento hacia adelante de la tibia cuando el pie está fijo al piso. Lo que se ve, y es que la pierna contralateral permita dar una zancada o un paso mucho más largo y que aumente esa longitud de la marcha y mejore la eficiencia al momento de caminar. Los músculos que se encuentran a este nivel en la cara posterior de la pierna funcionan básicamente en grupo y sirven para la absorción de energía cinética y convertirla en propulsión, además de invertir el retropié. Ahí en la imagen lo podemos observar. Los músculos de la cara anterior de la pierna se contraen de forma excéntrica y su función es disminuir la velocidad de la rápida flexión plantar del tobillo a medida de que el pie pasa del impacto del talón a ese pie plano durante el primer intervalo del ciclo de la marcha. La debilidad de la musculatura del compartimento anterior nos provoca una marcha con pie caído y se caracteriza por una flexión o una circunducción muy marcada de la cadera durante esa fase de balanceo para evitar que los dedos se vayan a pegar o se vayan a raspar con el suelo durante ese balanceo. Durante toda esta fase, los músculos de ese compartimento anterior se van a contraer de forma concéntrica para poder dorsiflejar el tobillo. La articulación del tobillo se estabiliza mediante ligamentos cuya configuración y su alineación son muy importantes y que permiten ese libre movimiento de forma simultánea de las articulaciones del tobillo y su astragalina. Y esto es importante entenderlo porque en esa dinámica
vamos a ver cómo se genera la estabilidad. La configuración del talo va a hacer que se dirija o que se proyecte a esa medial, por eso necesitamos un ligamento que tenga una forma de abanico y que nos ayude a dar esa estabilidad, y ese es el ligamento deltoideo. Por otra parte, en la cara lateral del tobillo hay un área mucho más amplia, mucho más grande que se debe cubrir, y tenemos en este caso entonces los ligamentos laterales que se dividen en 3 bandas para poderlo abarcar: el ligamento fibulotalar anterior, el fibulotalar posterior y el fibulocalcáneo. Ojo que aquí es bastante importante entender cómo funcionan principalmente el fibulotalar anterior y el fibulocalcáneo. El ligamento fibulocalcáneo es paralelo a ese eje articular subastragalino. Al dorsiflexar y al plantiflejar la articulación del tobillo, la relación entre el ligamento fibulocalcáneo y el eje articular subastragalino no se va a alterar, pero es importante destacar que cuando la articulación del tobillo se encuentra en posición neutra, ese ligamento fibulocalcáneo se angula hacia posterior, pero al aumentar esa dorsiflexión se va a alinear con el peroné, convirtiéndose en un real ligamento colateral, como lo existen en la rodilla. Por otro lado, ese ligamento, en este caso ya el fibulotalar anterior, se alinea con el peroné cuando la articulación del tobillo se flexiona o se plantifleja, actuando de esa manera también como un ligamento colateral. Y aquí creo que nos quede claro esta estabilidad del tobillo con respecto a la función. Cuando estamos en plantiflexión, tenemos al fibulotalar anterior, y cuando estamos en dorsiflexión tenemos al fibulocalcáneo, haciendo esa estabilización dinámica como un verdadero ligamento colateral. Aquí, nuevamente, entonces, uniendo todo y de forma muy rápida, cuando estamos en el primer rocker ocurre ese impacto inicial del talón del pie con el suelo. Luego el pie queda plano. Normalmente el talón opuesto se levanta del suelo, pero el peso permanece en el antepié. Durante esta primera parte, el pie ayuda a absorber y a disipar todas esas fuerzas generadas al momento del impacto. La articulación del tobillo experimenta una rápida flexión plantar desde el impacto del talón hasta que se logra extender la planta del pie, y luego comienza la dorsiflexión. A medida que el pie se carga con el peso del cuerpo durante ese primer intervalo, el calcáneo se va a evertir de forma rápida y el arco longitudinal se aplana. Ese aplanamiento del arco nos va a permitir que se desbloquee la articulación subastragalina y que alcance un máximo durante este tiempo. El retropié está ligeramente supinado al contacto inicial con el piso y se asocia a una dorsiflexión del tobillo durante el balanceo. El movimiento del retropié de supinación a pronación durante ese primer intervalo es netamente un movimiento pasivo. Aquí no hay ningún músculo que esté interviniendo, y la cantidad de movimiento parece depender completamente de la configuración de las superficies, nada más. La articulación subastragalina se vincula a esa rotación del retropié con una rotación de la pierna de forma antagónica, y la eversión del calcáneo se traduce por la articulación subastragalina y la rotación interna que se transmite hacia proximal a través de esa articulación del tobillo en todo el miembro inferior. Ya distalmente, la eversión del retropié desbloquea la articulación tarsiana transversa y permite la articulación del medio pie sea mucho más flexible, y permite el aplanamiento del arco. El impacto del talón es el centro de gravedad y hace que varíe a diferentes niveles,
y que descienda en algún caso para poder hacer como esa traslación de todo el peso corporal. Y por último, esa contracción excéntrica de los músculos del compartimiento anterior de la pierna va a ayudar a disminuir la velocidad de la flexión plantar del tobillo durante esa fase de impacto del talón hasta que se va a alcanzar la posición plana del pie. Ya en el segundo rocker, el centro de gravedad del cuerpo pasa hacia adelante y vamos a tener al pie soportando todo el peso. Aquí vamos a alcanzar un máximo contacto y un máximo apoyo durante todo este intervalo y el pie pasa a tener una estructura flexible, a volverse mucho más rígido para poder aguantar como con toda esa carga. El tobillo experimenta esa dorsiflexión progresiva, como lo veníamos diciendo durante ese segundo intervalo, y es aquí donde las fuerzas del tobillo van a aumentar de forma progresiva, incluso hasta soportar 4.5 o 5 veces el peso corporal total, y la elevación del talón comienza con toda la ayuda de esos músculos de la cara posterior de la pierna, para dar así espacio a ese tercer rocker, que es cuando ya la articulación del tobillo va a mostrar esa flexión plantar durante todo este paso y se extiende hasta generar la flexión metatarsofalángica y el despegue del piso, y comienza nuevamente cuando ya el talón tiene contacto nuevamente con la superficie. Pero, ¿qué podemos decir cuando corremos? Aunque, pues, de forma grande podemos decir que todas las relaciones mecánicas que hemos estado hablando no tienen variación, sí es importante hacer claridad de la disminución de los tiempos en cada uno de los estadios o de las fases. Aquí decimos que los periodos se vuelven mucho más breves, principalmente en esa fase de apoyo, y que las fuerzas implicadas en esos planos van a aumentar muchísimo. También se nos van a aumentar los rangos de movimiento, incluso hasta en un 50% aproximadamente, y los músculos de la extremidad tienen que controlar esa fuerza y ese impacto. Entonces tienen que absorber mucha más energía. Probablemente las lesiones de sobreuso durante las carreras se producen debido a esas fuerzas y a esa acción muscular requerida durante todo este periodo, que se hace de forma mucho más corta, pero de una naturaleza repetitiva. Bueno, y semejante vaina tan larga, ¿para qué? Para poder caer en cuenta que todos estos principios biomecánicos que estamos tratando nos sirven para poder aplicarlo en los pacientes, y que el éxito de las intervenciones que vamos a realizar dependen directamente de cómo mantenemos o modificamos esas relaciones cinéticas entre todas las diferentes estructuras del miembro inferior. Por ejemplo, dado que todas las articulaciones de la extremidad inferior trabajan juntas durante la marcha, es importante tener en cuenta que todo esto lo tenemos que definir antes de llevar a cirugía, sea porque vamos a hacer una artrodesis o fijaciones en cualquiera que sea a su nivel, se deben cumplir al menos con las siguientes características: que tengamos un eje funcional de 5 a 10 grados de rotación externa, una flexión plantar neutra para una marcha normal, y que tenga un valgo leve aproximadamente 5 grados para una distribución de todas las cargas de forma equilibrada. Si el tobillo presenta una rotación interna excesiva, el paciente va a experimentar dificultad cuando el centro de gravedad pase por encima del pie. Esa posición de rotación interna aumenta esa tensión de la región subastragalina y mediotarsiana, que puede volverse dolorosa como resultado de ese aumento de la tensión, y nos va a generar entonces un dolor de rodilla
o un dolor de cadera, que también puede desarrollarse como resultado de los intentos de rotar de forma externa todo el miembro inferior para compensar esa posición anormal del pie. Por el contrario, si el tobillo presenta una rotación externa excesiva, el paciente tiende a girar sobre el borde medial del pie y esta posición permite que el paciente gire fácilmente sobre el pie, pero también aumenta esa tensión en la cara medial de la primera articulación y puede llevar a fallas o a generar el alus valgus. El grado de alineación en varo o algo de la articulación del tobillo afecta el grado de movimiento de la articulación subastragalina y la alineación general de la tibia y la rodilla. Si esa articulación subastragalina está rígida o es incapaz de compensar cualquier desalineación, es obligatorio colocar la articulación del tobillo en suficiente valgo para obtener ese pie plantígrado. Si la articulación del tobillo se coloca en varo, el paciente caminará sobre el borde lateral del pie y esto no solo causa molestias del paciente por esa carga que se va a generar ahí, sino que genera una posición persistente en varo de la articulación del astrágalo y mantiene una articulación tarsiana transversa en un estado muy rígido, lo que resulta que el antepié se quede inmóvil y dificulte el paso del cuerpo a esa fase de apoyo. Si el tobillo se coloca en demasiada flexión, ese impacto del contacto con el suelo se concentra en una parte muy específica del talón, lo que puede ocasionar un dolor crónico, una talalgia, y si el tobillo se pone en una excesiva flexión plantar, la extremidad afectada se alarga, lo que a su vez nos genera una hiperextensión de la rodilla y un patrón de marcha bastante irregular. Ya hablando del retropié, entonces debemos ser conscientes de que la flexibilidad de la articulación subastragalina eh, pasa, eh, pasa de la inversión a la eversión e influye directamente en esa rigidez articular transversa del tarso y en la capacidad del pie para poder pasar de flexible a rígido, genera una pérdida de la movilidad y aumenta esa tensión de las articulaciones superiores al tobillo e inferiores al tarso. Y cuando vamos a tratar de hacer una fusión, una artrodesis en la articulación subastragalina, la rotación transversa se produce a ese nivel y absorbe parcialmente la articulación del tobillo, ya que no puede pasar a través de la subastragalina del pie. Si la articulación subastragalina se coloca en un varo excesivo, ese antepié se rota en supinación y la línea de carga de la extremidad pasa de forma lateral al calcáneo y al quinto metatarsiano. Esto aumenta esa tensión estructural del ligamento colateral lateral y puede generar fallas a nivel de la cara lateral del pie. A nivel del medio pie, el movimiento en el complejo articular talonavicular o tarsiano transversal afecta el movimiento de la articulación subastragalina y nos va a generar un dolor, un desgaste a ese nivel e impide que se pueda producir una rotación completa articular. Eh, Dado que las articulaciones tarso-metatarsianas y las intertarsianas de la columna medial son bastante rígidas de por sí, la artrodesis o la estabilización quirúrgica de esas articulaciones a ese nivel tiene que generarse o tiene que permitir que las laterales tengan mayor movilidad, esa columna lateral sea mucho más flexible. En el antepié, cabe recordar que la aponeurosis plantar es importante para poder estabilizar ese arco longitudinal y también es importante recordar que la rotura metatarsofalángica de la que hablamos previamente nos permite que cada una de las cabezas metatarsianas tenga una distribución uniforme al momento de generar la marcha y se pueda distribuir la carga. Así que una osteotomía metatarsiana o algo que genere cambios a ese nivel nos va a producir metatarsialgias y trasladar el peso
del primero al segundo, del segundo al tercero, y que se vaya generando, sean dedos en garra, por lesiones de las placas plantares, o alus valgus por la disipación de las energías. También, cuando estamos evaluando esa debilidad o esa pérdida muscular del pie, entonces es importante tener en cuenta que si la fuerza no es suficiente para poder equilibrar el pie, es importante establecer una función de cada uno de los tendones que nos van a generar la estabilización activa de cada uno de ellos. Y si nosotros necesitamos hacer alguna transferencia, tratar de hacer esa transferencia en la misma base, en la misma fase, perdón, sea de balanceo o sea de apoyo, y no cambiarle la función a cada una de estas estructuras. Para definir entonces una intervención ligamentaria, no se nos puede olvidar las posiciones de los ligamentos principales de fibulocalcáneo y fibulotalar anterior, y que cuando se evalúa la estabilidad vamos a evaluarla tanto en plantiflexión como en dorsiflexión, y mirar a ver si nos está generando algún grado de inestabilidad en alguno de los movimientos, o si es una inestabilidad completa, para poder definir qué es lo que vamos a reparar. No se nos puede olvidar que en la cara medial tenemos también el ligamento deltoideo, y que nos ayuda muchísimo también para esa estabilización medial. Y después de todo este recorrido tan extenso, me gustaría que los que estamos el día de hoy nos quedemos con cosas muy básicas, y es que el pie es una estructura dinámica que altera su morfología de pasar de flexible a rígido para poder optimizar la marcha, que la función articular depende de esa interacción precisa de los huesos, de los músculos, de las articulaciones, de los ligamentos y de las fascias, para poder generar cada una de las fases, que las cirugías deben respetar todas las biomecánicas y no generar sobrecargas a ningún nivel, y comprender esa cinemática global del cuerpo, que es una clave para poder tener un abordaje integral del paciente. Muchísimas gracias, y a partir de este momento se abren los micrófonos para la participación de todos.